Guitarras, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Ortiaga. Este es un video para Partido Libertario Mexicano. Hoy tenemos una entrevista. Después de hace mucho tiempo volvemos a empezar a hacer entrevistas. Este es con José Musaleno. Si quieres presentarte. Muchísimas gracias, querido amigo Marcelo. Pues sí, específicamente ya nos debíamos esta entrevista. La verdad es que siempre es muy grato poder hablar contigo por teléfono, por llamada normal, como en otrora lo hacían nuestros pues abuelos, nuestros padres todavía, ¿no? Pero bueno, ahora nos sumamos un poco a las tecnologías y pasamos de la simple llamada que podemos hacer por teléfono, pues a esta comunicación virtual que a través de las redes sociales nos permiten poder no solamente estar en sintonía tú y un servidor y viceversa, sino también podemos saludar a todo el auditorio del partido que tú bien encabezas. Entonces, pues nada, agradecerte la invitación y yo dichoso y muy honrado de estar por acá. Sí, gracias por venir. Quería empezar la plática, nada más que nos hables de ti. De hecho, el tema o el título de la plática es ¿quién eres? Así que háblanos de ti. ¿Quién eres? Mira qué pregunta tan más complicada, me parece que nunca vamos a saber en lo completo quién es uno cuando a uno le preguntan. Mira, yo creo que hay preguntas que son tan amplias que su propia respuesta involucraría, yo creo que toda una vida en sí mismo. Cuando tú me preguntas quién es José Manuel Musaleno Maldonado, pues mira, primeramente, pues, soy mexicano, soy capitalino, no radico en la Ciudad de México, crecí, nací acá en la Ciudad de México, soy oriundo de una alcaldía que su significado es Casa de la Sal, Iztacalco, ¿no? Y ahora radico específicamente en Venustiano Carranza, en la alcaldía, o mejor dicho, demarcación territorial a Venustiano Carranza, muy cerca del aeropuerto para la gente que no sea de la ciudad, y también a veces me quedo unos días allá por la Benito Juárez, otra demarcación territorial. Eso soy yo en cuanto a territorialidad. Es importante decirlo, Marcelo, porque cuando uno se pregunta quién es, siempre tiene que pensar en la circunscripción, no solo ideológica, que también es muy importante, y de hecho, pues ya se imaginará la gente qué circunscripción ideológica tengo, pero también hay que denotar la circunscripción familiar, la circunscripción económica, la circunscripción cultural, política, religiosa, ¿no? Porque el humano, la raza humana, es caleidoscópica, la raza humana es etérea, la raza humana es diversa, es cambiante, es disonante. La raza humana, por más que uno quiera decir somos mexicanos, bueno, pues dentro de lo mexicano hay toda una mexicaneidad, ¿no? Y sobre ellos se han escrito ensayos y grandes críticas, e incluso, ¿por qué no decirlo?, grandes novelas literarias como, pues ya lo sabe usted, El laberinto de la soledad del 50, Octavio Paz, pero no solo ellos, sino muchísima visión sobre lo que significa ser mexicano, ¿no? El propio José Vasconcelos en su raza cósmica, pues lo plantea, cómo existe esta mexicanidad de lo mexicano con respecto al individuo que se siente perteneciente y sabedor de toda una cultura y de toda una tradición y de todo, pues un bagaje histórico, político, económico y cultural. Por eso digo yo que responder la pregunta ¿quién es uno? Conlleva todo un problema epistemológico, porque no solamente te podría decir dónde nací, que ya lo hice, también te podría decir mis raíces, ¿no? Soy hijo de, pues, vamos a decirlo así, soy hijo de varias regiones del país, ¿no? Mi madre de Guadalajara, Jalisco, mi padre capitalino, pero mis abuelos, mi abuelo paterno nació en Veracruz, pero también su mamá de mi abuelo nació en Oaxaca, tengo familia en Oaxaca, entonces técnicamente por ahí podrías hacer todo un monólogo, ¿no?, sobre quién soy con respecto a la territorialidad, pero creo que eso ahora no es lo más importante. Lo más importante es que a doquiera que vayamos, siempre tengamos una esencia, siempre tengamos una idea clara de tal vez quién es uno. Y a la pregunta de quién soy yo creo que voy a ceñirme en tres palabras. Soy mortal, soy cambiante, pero sobre todo soy humano. Yo creo que esas son las tres consideraciones básicas con las que podría quedarme en la tarde-noche de hoy. Sé que no digo mucho con ello, sé que esto puede no definir demasiado, parezco un poco como aquel arrogante filósofo que definió a la raza humana
como bípedo sin plumas, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el humano? Pues un bípedo sin plumas. Bueno, la definición de bípedo sin plumas no es incorrecta, sin embargo, es tan ambigua que termina por no decir nada. Y pues curándome en salud, creo yo que la respuesta que te di no define mucho de lo que soy, pero sí evita el que hoy me encasille en algo y puede que a la vuelta de un año, 2 años, ya no esté tan de acuerdo con esa definición. Entonces, más bien, me gustaría decirte que soy eso. Considero que nosotros somos entes mortales, finitos, y dentro de esta finitud, una infinitud que por supuesto propende a nada, ¿no? Pero que a su vez propende al todo, ¿no? Según palabras de Martin Heidegger. Pero también me preocupa pues un poco la esencia de la pregunta, en tanto que uno puede definirse como algo limitado, pero creo yo en todo caso que me gustaría más definirme como eso que otros muchos no han definido, que es la no certeza del ser, ¿no? Porque definirse en una lista de 10, 3, 4, 10, 20, 40 o las cosas que fueren en N cantidad, pero contable, bueno, te limita siempre, pero cuando uno se define por una infinitud de cosas y variables X, todavía es mucho más extensa la propia definición. Sin embargo, reitero y con esto culmino para no hacer de aquí una pedorata, cuando uno se define y cuando uno propende a definirse con esta lista de las no finitudes, pues termina por no definirse. Entonces regresas al punto base o al punto axiomático de la pregunta en sí misma. A doquiera que vayamos, yo le digo a la gente, somos mortales, somos finitos, y dentro de esta propia finitud hay que reconocernos como tales para poder buscar lo que existe de fuera, buscar esa verdad. Muchos filósofos en la actualidad dicen que la filosofía en realidad nunca ha buscado la verdad. Bueno, por supuesto, eso puede ser discusión aparte, pero lo más importante es que si nosotros nos reconocemos como algo dentro de este universo infinito, ya habremos ganado tal vez la contienda de inicio. Bueno, ¿por qué no nos hablas un poco sobre tus proyectos en el contexto libertario? Eso me parece todavía más oportuno. Eso sí te lo podría contestar, ¿no? La pregunta de sobre quién es Manuel puede que no te la conteste de manera cierta, pero sí te puedo contestar qué hace Manuel dentro del ámbito liberal, libertario, libertariano y como muchos otros nombres tenga. Tú sabes, Marcelo, porque además eres una persona sabedora del tema, es una persona que ha estado mucho en foros y en coloquios y en debates, que entre liberales, libertarios, libertarianos ni siquiera tenemos una definición sobre lo que queremos ser, ¿no? Hay gente que le gusta que le digan liberal clásico, liberal no sé qué, neoliberal, no sé, hay muchas acepciones sobre el tema de la libertad. Por eso yo más bien cuando platico sobre estos temas hablo sobre la libertad, no me encasillo en la adjetivación de libertario, libertariano, paleolibertario, porque creo yo que entonces terminamos por no decir absolutamente nada. Terminas en categorías un poco epistemológicas. En todo caso, lo que yo siempre he propugnado es la idea en su más amplia acepción de libertad, para evitar problemas. Ahora no definamos mucho el tema, porque si no caeríamos en esta plerorata de los filósofos que al quererlo definir todo terminan por no definir nada, ¿no? Y terminan sobre todo en esta lepniscata, mal llamado el infinito, porque a final de cuentas la palabra no es más que una invención de la propia humanidad, ¿no? Esto por supuesto que no lo digo yo, lo dice el grandísimo Wittgenstein, pero bueno, eso es punto y aparte. Lo que sí te quiero decir es que yo considero la libertad en su concepto más amplio, en su concepto no necesariamente más acabado, porque al ser tan amplio no es acabado, pero sí en este concepto en donde los hombres, las mujeres, la raza humana, ¿no? Hoy se concibe como un individuo tomador de decisiones. Y ojo que dije individuo y no ciudadano, porque como politólogo reconozco que la categoría ciudadano conlleva a un entendimiento del Estado, conlleva a un entendimiento de un aparato gubernamental, aunque el poder no refiere como sinónimo directo al Estado, aunque hay pensadores que lo creen así, que poder es igual a Estado, aunque no necesariamente es el caso. Pero lo más importante es que yo reconozco la palabra libertad en la acepción más amplia, más no acabada del término, en cuanto el individuo es capaz de decidir sin que alguien externo tenga la probabilidad de someterle. Eso es lo que yo quiero compartirle a la gente el día de hoy. No me quiero meter en más problemas sobre definición de libertad. Vamos a quedarnos con esta para ser más prontos en la plática de la tarde-noche de hoy. Para mí la libertad es esa posibilidad del individuo de ejercer
de tener la mano sobre la sartén, de poder expresar su conveniencia para con el mundo sin que exista la probabilidad externa de que alguien le someta, ¿no? Al final del día. Por supuesto, habría que definir lo que significa poder, pero eso no importa ahora. Cuando tú tienes esta concepción de libertad, que por supuesto no es terminada ni finita, sino todo lo contrario, puede tener otros matices, pues bueno, lo que implica ello es hacer una suerte de experimentos, lo que sucede con los eventos, porque al final del día, cuando conlleve al tema de los eventos, pues muchos eventos son prueba y error. Nosotros, al buscar la libertad de los individuos, nos hemos encontrado con que existen ciertos eventos, ciertas propuestas de proyectos que no necesariamente conllevan a la toma de decisión y a la acción. Porque, ojo, el individuo que se queda en el pensamiento filosófico de ser libre y de tomar la decisión, pero solamente lo piensa, solo se queda en el mundo de las ideas, pues yo dudaría un poco que incluso tenga libertad. Yo creo que la libertad en todo. Yo pienso que en todo caso, perdón por la interrupción del video, yo pienso que en todo caso, si la libertad, si bien deviene de la principal característica del pensamiento, ¿no? Siendo un poco cartesiano, aunque no necesariamente de todo, sí necesita una praxis, o sea, una libertad que no se practica, una libertad que se queda en el mero ideal, pues es hacernos el harakiri, porque entonces te puede decir cualquier persona, tú eres libre, pero no expreses esa libertad. Pues eso no significa ser libre. Eso significa que nos están tomando el pelo, que nos estamos haciendo el harakiri. La libertad se expresa, la libertad se comunica, la libertad necesita salir, ¿no? No es algo que no podamos ejercer, porque pues entonces no somos libres. Ahora, ¿qué tipo de proyectos son los que yo traigo para que los individuos sean cada vez más libres? Bueno, uno de los primeros es la toma de acción, es decir, hay eventos, hay proyectos en donde yo les invito a las personas a que no solo participen como escucha, lo que puede pasar en la tarde-noche de hoy. Las personas que están desde el Facebook, las personas que puedan ver este video, pues son personas de alguna forma pasivas. ¿Por qué? Porque solo están recibiendo la información. Lo interesante sería, ¿qué van a hacer después de que recibieron esa información? Porque si solamente recibes información y te la quedas, pero esa información no se construye posteriormente en conocimiento y el conocimiento se construye en acción, pues no sucede absolutamente nada. Los eventos que yo hago les invita a las personas no solamente a ser conocedores pasivos de lo que existe fuera, sino sobre todo conocedores con causa y posteriormente que esa causa conlleve a una toma de acción, a una toma de praxis, ¿no? Porque solo a través de la práctica, solo a través del trabajo puntual, es como las personas pueden ejercer su libertad. Si las personas no ejercen la libertad, entonces, pues esa libertad no existe, porque esa libertad no se te puede otorgar, esa libertad no se te puede otorgar a través de un aparato estatal. Eso es lo que la gente tiene que muchas veces comprender. ¿Por qué? Porque si la gente no comprende que el propio Estado incluso tiene la facultad para violentar esta libertad, pero no solo tiene la facultad, sino que se arroga de manera completamente vulgar, de manera chabacana, se arroga el poder para hacerlo de manera legítima y legal, pues imagínese usted hacia dónde vamos a parar, diría la canción. Entonces, el tipo de proyectos que yo ejecuto, que yo, Marcelo, pues son sobre todo toma de conciencia, toma de reflexión, en donde las personas se pregunten por las consideraciones más básicas del mundo, porque yo estoy muy de acuerdo con la filosofía clásica cuando nos dice que parte importante de la virtud, ¿no? Para construir virtud primero hay que tener ocio. El ocio hoy tristemente es mal entendido. La consideración del ocio en la antigua Grecia era esta posibilidad de tener tiempo para poder hacer cosas ajenas a la labor cotidiana que te nutrieran el alma, ¿no? Porque si el cuerpo es la tumba del alma, lo que hay que hacer, según los clásicos, pues es nutrir el alma para no morirse con el propio cuerpo carnal o la sangre, ¿no? De la finitud, sino trascender y otras muchas cosas. Pero si no tienes el tiempo, si no tienes el ocio, dirían los clásicos, pues no vas a poder propender a ningún tipo de virtud, ni vas a poder hacer absolutamente nada. Ahora bien, el tiempo que ahora las personas eligen
dedicar a ciertas consideraciones, bueno, por supuesto que no estoy pensando que van a tomar el libro de filosofía o que se van a cultivar en las artes más interesantes de la vida humana, pero hoy el tiempo lo utilizan pues para sobrevivir, no para vivir, lo utilizan para sobrevivir. ¿Por qué? Porque aunque las personas quisieran saber sobre las cosas más exquisitas del arte o el teatro, la música, la danza, la poesía, pues no tienen el tiempo para hacerlo porque se encuentran subyugados, se encuentran maniatados por una consideración básica que se llama o comes y por ello tienes que trabajar, y trabajas para comer, no tienes tiempo para reflexionar absolutamente de nada. Por eso cuando yo tengo la oportunidad de dar alguna conferencia, pues lo primero que le digo a las personas es, tú tienes que entrarle a esta plática, tienes que entrarle a este diálogo, primero con la total libertad de querer hacerlo, ¿no? De que aquí nadie te mandó, de que tú estás por gusto, porque así quieres hacerlo. Pero lo segundo, debes eliminar el tapujo, debes eliminar la careta de la arrogancia. ¿Por qué? Sobre todo cuando era más joven, ahora no es que no sea joven, tengo 28 años, pero cuando empecé a dar conferencias por ahí de los 17, 18 años, hace ya poco más de una década, pues me veían muy pequeño y vivimos en un mundo en cuanto adultocéntrico es que, bueno, no se considera que una persona de 17, 18 años pueda decirte algo interesante. Entonces, yo le digo a las personas, si van a entrar a esta plática con un servidor, lo primero que les requiero por parte de ustedes, además de la atención, que esa pueden no tenerla, cada uno elige en dónde prestar atención y en qué punto prestar atención, lo que sí les requiero es entren con esta apertura de no arrogancia. Es decir, yo sé que tal vez lo que puedo expresar para ustedes es muy simplón, porque ustedes son expertos en temas liberales libertarios, ¿no? Pero, si ustedes me lo permiten, no todos lo son. Es decir, tal vez haya uno o dos en esta transmisión, después que se vea, porque va a quedar grabada, que todo lo que yo digo van a decir, no, pues es que este hombre no sabe ni de lo que habla, ¿no? Porque no definió la libertad y hay que ser estrictos, hay que tener rigor académico. A ver, sí, porque tú ya lo sabes, pero hay otros muchos más a los que queremos llegar que no lo saben. Entonces hay que partir de ahí, no hay que partir de la generalización de como yo lo sé, entonces todos lo saben, ¿no? Que es una generalización que con el tiempo te das cuenta que muchas veces cometes, ¿no? Muchas veces incluso yo fui responsable de generalizaciones, pues no necesariamente groseras, porque la idea nunca fue, pero cuando uno adquiere cierto vocabulario, por ejemplo, un vocabulario poco barroco, un vocabulario poético, presupones que la gente te va a entender y no pasa eso. Entonces hay que bajarle el nivel, pero cuando digo bajarle el nivel, no significa inferiorizar el conocimiento, no significa pauperizar, empobrecerlo, significa más bien utilizar un lenguaje cotidiano para poder comprenderlos los unos con los otros, no ser demasiado técnicos. Ese es el sentido de los eventos que yo realizo, eventos en donde las personas tomen conciencia de quiénes son, que tomen conciencia de por qué son lo que son. A ver, caray, ustedes quieren estar aquí, ¿por qué quieren estar aquí? Ustedes quieren estudiar esto, pero ¿por qué lo quieren estudiar? Ustedes quieren actuar en el ámbito político, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Hay tres preguntas base que yo les entrego a los compañeros que tienen, pues, el gusto por escucharme de alguna forma, que son ¿por qué, para qué y hacia qué? Que no son preguntas que yo haya descubierto, son preguntas incluso elementales. Y bueno, son extraídas pues de las 7 preguntas esenciales del periodismo, ¿no? De las 7 H's específicamente en inglés. Pero lo más importante de estas preguntas es que tienen un significado de fondo, porque muchas veces nosotros queremos actuar, nosotros queremos accionar tal cosa, pero no hay una visión, no hay un objetivo, no hay metas. Es como querer cambiar al mundo de la noche a la mañana, pero no sabes cómo lo vas a cambiar. Entonces terminas por tener dolor de cabeza porque quieres cambiar al mundo, pero no sabes cómo hacerlo y entonces entras a una lemniscata o círculo vicioso. ¿Qué me propongo yo con los eventos, querido Marcelo? Primero, que la gente tome conciencia de lo que es, que la gente tome conciencia que allí donde se encuentre no es homogéneo el conocimiento. Allí donde se encuentre no es homogénea la condición económica. Ahí donde se encuentre no es homogéneo, ¿qué te digo yo? Ni siquiera los gustos musicales. Es decir, cuando reconocemos que cada individuo posee algo que le caracteriza de los demás, y eso es importante saberlo y aceptarlo,
pues ya, no pasa nada, adelante. Pero cuando encontramos un problema social y no entendemos por qué ocurre y lo achacamos a una vil y vacua generalización, pues ya habremos fracasado en el análisis, porque en todo caso lo que estamos convirtiendo es al individuo pues en esta masa amorfa que no se entiende y que los políticos la pueden corromper y le pueden mentir y le pueden engañar, ¿no? Y no estoy de acuerdo yo con la teoría de las élites en ciencia política, porque el individuo, por tener esa libertad de actuar, de pensar, de decidir, creo que más que una masa amorfa, simplemente el individuo deberá de actuar a través de sus propias convicciones, de sus propias necesidades, siempre y cuando no esté sometido, subyugado por un externo que tiene la probabilidad de hacerlo o no. En todo caso, a lo que voy es el tipo de eventos que nosotros debemos promover. Primero tienen que ver con la conciencia crítica, con la toma de conciencia, porque no puede existir conciencia crítica sin primero la toma de conciencia. Entonces, la toma de conciencia, crear una conciencia crítica, una conciencia sobre lo que existe, sobre los temas más apremiantes del mundo, para usted decir, pero no necesariamente, porque tomar conciencia sobre los temas más apremiantes del mundo pues, nos quitaría muchísimo tiempo de nuestra vida, incluso no podríamos llegar a ninguno de esos puntos, pero sí tomar uno o dos puntos preliminares que, digamos, aquí yo veo un problema, no sé, se me ocurre ahora el tema del agua. Bueno, pues, tomar ese punto principal, el tema del agua, y rastrear el origen, rastrear los problemas, hacer un análisis y con ello, pues, hacer todo un método científico, no nada más una consideración de opinión o a ver qué se me ocurre. Tienes que hacer todo un análisis estricto, por supuesto, pero tomar conciencia de ello es la parte esencial. Posteriormente, claro está, profundizar en la materia, no nos podemos quedar en el gran cúmulo de conocimiento abstracto, habrá que aterrizarlo, habrá que materializarlo, habrá que fundamentarlo a través de una razón que nos conlleve, pues si no a una verdad, ¿no? Porque me parece que incluso la verdad absoluta pues jamás va a existir y qué bueno que no lo va a hacer, porque así mismo se define la ciencia como falible, la ciencia misma se cura en salud al definirse como algo que puede fallar y de hecho falla y se ha equivocado. Pero lo más importante es tomar conciencia y toda vez que tomas conciencia, entonces sí, entrarle al ruedo y practicar esa libertad, ¿no? Cuando las personas me preguntan si existe la libertad previa al concepto de razón, pues es una pregunta muy complicada. ¿Por qué? Uno pensaría que uno es libre en cuanto a la razón así lo dicta, ¿no? Es decir, en cuanto yo tomo conciencia de ser, de que existo, un tema un poco muy cartesiano, poseo libertad. Y hay gente, sobre todo los que consideran que el justnaturalismo existe y que se permite axiomáticamente hablando, bueno, pues consideran que la libertad es previa a toda razón. La libertad existe como algo, como el tiempo, o consideraciones por el estilo, ¿no? Que van a existir a la relatividad, en fin, que son inmanentes a la propia esencia del universo y que van a estar ahí siempre para la construcción del mismo. Yo no lo sé, no te podré decir si la libertad es previa o posterior a la razón, pero lo que sí te sé decir es que cuando uno toma conciencia de que existe la libertad le es inmanente a esa persona. Reitero, yo no sé si la libertad como concepto que rige o que es parte del eje rector de la raza humana existe previo a la razón del propio humano. Pero lo que sí sé es que cuando el hombre, cuando el individuo, cuando las mujeres, cuando todos nosotros como raza humana tomamos conciencia de esa libertad jamás la queremos dejar. ¿Por qué? Porque ya tomamos conciencia de ser libres. Y sobre todo cuando reconoces que previo a tomar conciencia no eras libre, bueno, no te quiero decir qué pasa. Bueno, ¿por qué no, no nos hablas de proyectos que ya has hecho anteriormente? Un poquito sobre cuántos has hecho, de qué se han tratado. Pues mira, hemos hecho varios proyectos que me parecen muy interesantes, sobre todo porque conllevan a la reflexión de las personas con respecto a cómo viven. Uno de los primeros proyectos que lanzamos y que vaya, no develó el hilo negro de nada, es un proyecto que existe a nivel incluso nacional de cuando yo era bachiller y mucho antes, ¿no? de secundaria y de primaria, que tiene que ver con la lectura. Fíjate bien, querido Marcelo, yo creo que la lectura es un pilar, es un pilar
cenital, sumamente importante, es la base de muchas cosas. La lectura como este proceso de reflexión, de encuentro, de búsqueda, de catarsis, incluso, ¿por qué no decirlo?, de náusea, ¿no? Si el maestro Jean Paul me lo permite, de náusea. Cuando uno lee aquellos libros clásicos, por supuesto que uno está leyendo las mejores mentes del pasado, diría por ahí un filósofo. Cuando uno lee a los clásicos, no estás leyendo a cualquiera, estás leyendo a las mejores mentes del pasado. Cuando yo leía autores del siglo XVI, complicados por supuesto, porque, reitero, la humanidad es dinámica, no son las mismas palabras las que se utilizan hoy que las que se utilizaban hace 500 años o hace 400. Entonces, a veces es complicado entrarle, sobre todo cuando las traducciones son muy fieles a las palabras de aquel entonces. Pero bueno, quitando este tipo de cosas que no son más bien de sustancia, sino de estructura, lo que más importa es la sustancia. Cuando yo leía a estas personas, yo decía, wow, es que lo que estos personajes dicen no está tan alejada de mi realidad, no está tan alejado de mi realidad. Simplemente pensemos, ¿cuántos jóvenes adolescentes no han pensado que la sociedad está hecho añicos? ¿Cuántos jóvenes adolescentes no piensan que sería mejor vivir en una isla y que nadie nos esté molestando y que nadie nos esté jorobando? Bueno, pues esta idea de la persona que vive en una isla creyéndose rey de la misma y por ende viviendo todas las libertades y todas las bondades del mundo, pues no está mejor expresada que en la propia obra, ¿no?, de Robinson Crusoe, del maestro Daniel Defoe, me parece. Entonces, ya cuando lees lo que Daniel Defoe inscribe en Robinson Crusoe, pues por supuesto que uno cuando lo lee dice, wow, ¿no? Era mi idea, y tal vez ahí ya lo leí en esta obra, ¿no? Y claro, eso es un aspecto. Puedes también leer El Señor de las Moscas de Golding, ¿no? Que ahora tiene todavía un eco mayor cuando hablo de jóvenes, porque son estos jóvenes que se quedan varados en esta consideración y crean lo que pudiera ser una comunidad, pero después eso se canibaliza en sí mismo, ¿no? Pero lo que voy es cuando uno lee estas obras, ¿no? Ahora dije autores, pero voy a remitirme a otra que no tiene autor y tiene doble valía, porque al ser anónimo, pues ya le quitamos, le extraemos la persona a la obra misma, ¿no? Hay otra obra, por ejemplo, muy interesante para reconocer, pues, cómo se vivía en la España de aquel entonces, El Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes, obra anónima, pues, a mí me impresionó cuando la leí, porque ahí te habla de la no libertad que tiene el individuo, ¿no? Cuando al Lazarillo de Tormes, pues, por consideraciones económicas, ¿no?, la madre termina vendiéndolo, porque no lo puede mantener y además la madre termina juntándose con otro señor que, pues, evidentemente no quiere al propio Lazarillo, pues la madre termina vendiéndolo. Y podríamos decir vendiéndolo al mejor postor. Ni siquiera la vida, tu vida te pertenece. Es una consideración que pudiéramos rescatar de Lazarillo, ¿no? No eres ni siquiera libre de decidir sobre tu vida, porque Lazarillo no tenía esa libertad. Entonces, cuando es vendido y todas las peripecias que ocurren con cada uno de sus compradores o sus amos, sus dueños, entonces hay una crítica social muy fuerte al tema de la esclavitud, por ejemplo, ¿no?, que por supuesto muchos liberales clásicos han sentenciado ya en sus ensayos y han analizado algunas consideraciones al respecto. Pero no podemos olvidar, querido Marcelo, que leer a las mentes del pasado es no solo hacer una reflexión sobre la época en que ellos vivieron, es decir, hoy podemos decir, no, pues qué mal, ¿no? Por aquel Lazarillo de Tormes, que bueno, por supuesto parte de la ficción, pero qué mal por él. Bueno, uno puede decir qué mal por él, pero te vas a las regiones de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y las niñas, los niños son vendidos y vendidas al mejor postor. Entonces, la reflexión no solo se queda en esa historia, ¿no?, que pudiera ser producto de la imaginación de un escritor, en este caso anónimo, sino que uno voltea a ver la realidad social y ahí está. Entonces, me parece que la creación de la crítica a través de la lectura es lo que fomenta después que las personas querramos cambiar lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso la lectura me parece un punto importante para la creación de objetividad a través de lo que podemos o no observar. Ahora bien, también hay un punto importante y con ello conllevo al segundo evento importante que hicimos, que es Voces de Libertad, ¿no? Cuando nosotros decíamos, bueno,
vamos a juntarnos, las personas que estamos preocupadas por X y Y cosa, no sé ahora qué, estamos preocupadas por el A, B y C. Bueno, pues reunámonos, debatamos al respecto y tratemos de encontrarle soluciones y si no la solución final, tratemos de encontrar propuestas de solución al problema A, B y C. Bueno, nos juntamos en algo que ya existe, porque es un formato que existe, ¿no? Nos juntamos en corro, creamos un foro, debatimos, analizamos, argumentamos y con los ahí espectadores, con ahí los participantes, creamos un diálogo abierto, ¿no? Algo así como los foros abiertos y al final del día haces, pues, de todo el sumario, ¿no? Todas las cosas que se virtieron ahí, pues sacas las principales ideas y esas son las propuestas que puedes obtener para llevarlas a una instancia gubernamental o no. No necesariamente tiene que serlo así, pero puede ser una expresión de. Ahora bien, lo que nosotros hacemos tiene que ver mucho con respetar la expresión del otro, la libertad del otro que tiene para pensar sobre lo que ve y sobre lo que ve creas una imagen personal, una imagen subjetiva. Pero es importante saber qué tipo de imagen has creado, porque si bien podríamos creer que todos nosotros estamos fuera de la caverna de Platón, que ya nos quitamos el yugo y que ahora podemos ver el exterior cual, ¿no? Persona natural que va por ahí, la cosa, yo creo que todavía estamos viendo sombras. Yo creo que más bien sí salimos de la caverna de Platón, y esta idea me parece fenomenal, sí salimos de la idea de Platón, pero lo que nunca se nos dijo es que vivimos en un eterno eclipse, en donde hemos salido de la caverna, pero al haber eclipse no hemos visto el sol. Entonces seguimos viendo sombras. Y es una idea muy interesante, poética y reflexiva, porque sí, salimos de la caverna, pero lo que nunca se nos dijo es que existía un eterno eclipse. Yo creo que en todo caso hay que reconocer que vivimos en un mundo de sombras, de luces, en donde no todo lo que vemos es nítido, pero tampoco todo lo que vemos es borroso. Por eso decía, y arranqué mi primera intervención con ello, lo que vemos es la suma de, pues, lo que pudiéramos pensar verdades o subjetividades y que al final del día queremos conllevar ello a una reflexión final del cambio y de transformación. Lo que se está buscando es un cambio, lo que se está buscando es una transformación. Lo que todos propugnamos siempre es el cambio. Y hay una máxima, ¿no? Lo constante siempre es el cambio. Por supuesto, hay quienes no están tan de acuerdo con ello. El maestro Giuseppe Tomás de Lampedusa en Gato Pardo lo plantea, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie. Entonces, tienes ahí dos tesis interesantes, ¿no? Si lo constante es el cambio, y el maestro de Lampedusa dice que todo cambie para que nada cambie, entonces, ¿cuál es el verdadero cambio? Si es que existe uno correcto, ¿no? Hoy hablamos más bien de estructuras que se repiten, de esta ciclicidad de los propios procedimientos y coyunturas. Yo no estoy tan de acuerdo con ello, yo creo que todo cambio conlleva un proceso no reversible en ciertos aspectos, ¿no? Hay otros que por supuesto regresan, como el poder que subyuga a cada individuo. Eso aún existe y el poder que subyuga al individuo pues ya no es ostentado por un solo soberano o rey que dicta su voluntad, la razón que así le dicta su propia entereza de hombre de poco práctico y bueno, pues ungido por todo Víctor de Dios, ¿no? Yo creo que hoy pues ya no tenemos esa subyugación por parte de un solo soberano, pero lo que sí tenemos es una subyugación por parte de un grupo. No quiero decir clase política porque sería resumirlo demasiado, pero sí creo que existe un grupo de personas que poseen ciertas características como el poder estatal, tristemente, que limitan las individualidades de otras muchas personas a través de leyes que no necesariamente son lo más justas ni lo más necesarias, pero que sí limitan las individualidades. Ahora bien, esta limitante de individualidades, muchas personas malamente lo verán como búsqueda de la igualdad, pero tú que eres experto en el tema, pues ya sabrás que aquella sociedad que busca libertad y en ello igualdad, pues termina por no encontrar ninguna de las dos, ¿no? Y esta frase muy interesante, pues se recupera, ¿no? Es fácilmente rastreable a Tocqueville, cuando Tocqueville ya nos había dicho, es que libertad e igualdad, una va en detrimento de la otra, ¿no? Aquella sociedad que busque libertad no puede tener igualdad y viceversa. Y
si somos más consecuentes con la propia tesis, ya después terminamos por decir, cualquier sociedad que busque una u la otra, pues, va a terminar por no tener ni la una ni la otra, va a tener ninguna. Entonces, en todo caso, los eventos que proponemos es debatir este tipo de cosas, por supuesto, a través de un tiempo específico. Yo aquí soy un poco abusivo y me extiendo demasiado, sin necesariamente llegar a ningún punto, pero de lo que trata la conversación no es de llegar ni a ningún punto. Malamente haría yo en querer definir algo, ¿no? Y malamente haría yo en participar contigo y decir esto es libertad y esto es lo que buscamos y no. Yo creo que en todo caso lo que hacemos es dar estas pequeñas chispas, estos pequeños estallidos de ideas y que a la persona le quede algo de estas ideas, algo bueno o algo malo. No necesariamente tiene que ser todo en positivo, porque ese es un grave error de los oradores. Muchos oradores, todo lo que expresan quiere que se haga, ¿no? Quiere que se entienda como un canon. Entonces, porque yo lo digo así es, no, por supuesto que no. La búsqueda de la oralidad, lo que la oralidad quiere promover, pero sobre todo, aquel que merece llamarse docente, profesor, guía, instructor o como en su país o en su localidad le refieran a este líder que a través de la palabra le quiere expresar a usted algo, el mejor líder de este tipo, el líder orador, el líder que toma la palabra como espada, ¿no? Porque, ojo, la pluma es más fuerte que la espada, decía Shakespeare. Bueno, pues este líder de pluma, de trinchera, de palabra, lo que busca no es que usted se quede con el canon que él mismo ha dicho. Lo que busca es que usted, a través de las palabras, cree conciencia de lo que se dice y que a través de eso que se dice cree conciencia de sí, de usted, ¿no? Eso es lo que con nuestros eventos, Marcelo, queremos promover y puntualmente, pues los eventos se han llamado Voces de Libertad, el Encuentro por las Libertades, por un México de lectores, en donde tuvimos 200 inscritos y bueno, se sumaron muchísimas organizaciones. Tenemos dos proyectos, una con Quibernus, que es la arena, el programa Tu Programa, un espacio en donde las personas participan con comentarios, con propuestas sobre temas puntuales del acontecimiento nacional y también del internacional. Es ese programa en donde tenemos ahí el espacio, tenemos las páginas, los canales necesarios para su divulgación, hay que expresarlo. Y tenemos otro programa que se llama La Otra Opinión, que también tiene mucho que ver con el formato de la arena, pero la arena es un formato mucho más político, es un formato en donde se busca que a través de eso que denominamos como los tres poderes, ¿no?, de la Unión, cambiemos algo. Bueno, la otra opinión no es tan político, en la otra opinión existen más aristas, existen más reconocimientos de bemoles y puede ser incluso todavía un programa mucho mejor, no en cuanto a formato o a números, ni mucho menos. A mí me parece que la otra opinión, justo el tema esencial es ese, el escuchar a referentes de la sociedad que no estén inmiscuidos o que no estén involucrados en política. Porque también, ojo acá, porque también el que vende quesadillas, porque también el sonidero que hace bailar a la cuadra, porque también el organillero, porque también todos estos personajes de la vida pública del México actual forman parte del México que conlleva a la reflexión, que conlleva al cambio. No podemos separarnos los políticos, los liberales, los libertarios, de esto, de la reflexión, ¿no? Y mira que muy mañosamente dije la palabra político seguida de liberal libertario. ¿Por qué? Porque muchos liberales les da escozor hablar de política malamente y creen, no lo sé por qué, pero así lo creen, muchos por supuesto sustentados en autores infinitos, no valdría la pena ahora mencionar a ninguno, pero creen muchos liberales que lo que va a cambiar a la sociedad es la propia idea de libertad. Yo creo que no. Yo creo que incluso ya lo critiqué al principio. La idea como tal de libertad, por más que se le busque, se le filosofe y se construya en esta oniria y toda esta parte del proceso del imaginativo de la razón, se queda ahí, en una idea, en una palabra que es niña, vacua, sin sentido para muchos otros. Si queremos en realidad transformar el ideal de libertad en una realidad palpable, tangible, cierta, que dé sentido
a la vida misma en sociedad, entonces hay que participar políticamente. Si no, no vamos a poder cambiar nada. Tú podrás decirme, bueno, es que hay cosas que a lo largo del tiempo no necesariamente se fundamentaron a través de la política y lograron cambiar. Bueno, pero son cosas que no importa si existe o no la política, porque su demostración es tan evidente, es tan puntual, que bueno, la política le vale dos cosas, ¿no? Pero aún así se necesitó socializar ese conocimiento, se necesitó saber, y en todo caso eso también conlleva política, por lo que no estaría tan de acuerdo con el argumento de muchos científicos naturales que no siempre se necesita política. Yo digo, ¿por qué? Bueno, porque yo no necesito política para saber que la relatividad existe. Bueno, eso crees tú, pero ¿cómo se pusieron de acuerdo la comunidad de científicos? Tomemos de referencia a Thomas Kuhn, ¿no? En la revolución de las estructuras científicas. ¿Cómo se pusieron de acuerdo esos científicos para saber que la relatividad existía? Pues a través de experimentación. Bueno, claro, pero si esa experimentación se hubiera quedado en un laboratorio de ciertos grupos de personas y no hubiera trascendido, seguramente no conoceríamos la relatividad. Tuvo que socializarse ese conocimiento, tuvo que saberse. Y eso, la socialización entre solo se logra a través de política. Lo que nosotros ahora no terminamos por comprender es que la política no es necesariamente lo que usted comprende hoy como el aparato gubernamental o como ese aparato estatal. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, eso no necesariamente es únicamente política. Política también es esto. El que Marcelo hoy me ceda la palabra y hasta que yo no termino mi intervención, pues él ya vuelve a hablar. Eso también es política. La política deviene primeramente, sobre todo, pues del entendimiento del otro, pero también de relacionar el problema con la capacidad de resolver. Esta definición de política sé que es muy simplona, pero a mí me gusta muchísimo porque se comprende en su acepción más básica, que es la política dirime conflictos. Y al dirimir conflictos es la herramienta con la que la humanidad se pone de acuerdo para algo. Esa es la política. La política dirime conflictos y al dirimir conflictos es la herramienta con la que la humanidad se pone de acuerdo. Aun cuando usted sea científico natural y me diga que no fue necesario hacer política para que se entienda el tema de la relatividad, pues le voy a decir que no, porque a través del entendimiento de la propia relatividad y de su expresividad para con una comunidad científica fue como se logró obtener el paradigma de la relatividad con respecto a la física clásica o la física de Newton. Bueno, pues eso también fue hacer política. Lo que estamos buscando nosotros, Marcelo, y con eso termino, es que a través de ciertos eventos, de ciertos proyectos, las personas comprendan, uno, que para crear una transformación en pro de la libertad, sí se necesita participar en política, pero que no solo la política es lo que conocemos como el poder estatal. Eso es importantísimo. Yo no quiero decirle a los liberales del mundo, todos necesitamos participar en la política de nuestro país en temas estatales. No, porque ya participan en política incluso al hacer foros, al hacer coloquios, al dar clases, al escribir libros, participas de política. ¿Cómo se pone de acuerdo un liberal libertario para poder publicar en cierta editorial? Pues porque tuvo que negociar. Eso también es hacer política. Bueno, pues muchos me dirán, es que eso no es hacer política. Claro, yo entiendo, eso es libre mercado y es una suma de, en fin, ¿no? Ganar, ganar, yo lo sé. Pero si entendemos que la política es más allá y va más allá del simple poder gubernamental que una camarilla de personas pueda tener con respecto a los que no, ya habremos ganado la batalla. Lo que hay que hacer en todo caso, y esa es labor de los politólogos, que espero que estemos haciendo bien, la labor de los politólogos es no enclaustrar la palabra política a los procesos gubernamentales o estatales. Y eso lo debemos de aprender muy bien de los antropólogos. Los antropólogos esto lo saben. Cuando los antropólogos te hablan no de ciudades, no de la polis, sino te hablan de la comunidad, de cómo se crean las comunidades y cómo las personas empiezan a tener este libre intercambio en el mercado, ¿no? Bueno, eso es lo que debemos de aprenderle a los antropólogos. Simplemente que el politólogo está hoy muy, muy cegado
por definiciones que en otrora conllevaron a axiomas que hoy se siguen repitiendo hasta el hastío y que muy poco tienen que ver con un verdadero análisis político. Y termino con esto, Marcelo. En la ciencia política hay una idea sobre el Estado que es muy curiosa porque conlleva también la definición de poder. Y te la voy a compartir, no de manera de memoria, porque soy muy malo con la memoria, pero te lo voy a compartir de manera muy puntual. El poder no es sino la probabilidad, nos dice Max Weber, el poder no es sino la probabilidad que tiene un sujeto sobre otros de que el otro cumpla la voluntad del primer sujeto. Entonces, en resumidas cuentas, es la probabilidad que existe de que alguien se someta hacia otra persona para ejercer la voluntad de la primera. Eso es poder, ¿no? Entonces, el Estado, termina por definirlo Max Weber, pues es todo este aparato no orgánico, ¿no? Porque por eso el Leviatán, no orgánico, en donde se fundamenta a través del poder violento de la coacción física, dice Max Weber, pero esta coacción física es legítima. ¿Por qué? Porque la ostenta el gran soberano, el gran príncipe, ¿no? El problema aquí con la definición de política es que se fundamenta a través de un axioma que no se puede comprobar. Y el problema del axioma que no se puede comprobar en todo caso es que no es axioma. En todo caso es un argumento que en un juego de lógica matemática, ¿no? De preposiciones, terminaría por darnos un absurdo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las bases de los axiomas, ¿no? Un poco en lógica proposicional, sabemos que el axioma es un argumento que per se su demostración es tan evidente que no requiere ser demostrada, ¿no? Es un argumento que por la obviedad de la demostración se da por sentada. Y esta expresión siempre la utilizo para cuando a la gente le quiero dar a comprender el término, y les refiero a lo que hizo Euclides, ¿no? En su De Elementi. En De Elementi, Euclides propone un axioma básico para poder hacer toda la trigonometría. Euclides propone que la distancia en un segundo plano, es decir, en un eje X y en un eje Y, la distancia entre dos puntos en la segunda dimensión o en el plano es la línea recta. Y bueno, pues eso todo el mundo lo entiende, porque si yo en una hoja de papel pongo dos puntos, pues la distancia más corta pues será a través de la línea recta. Esa demostración queda sobreentendida y por eso es un axioma. Bueno, eso lo entendemos todos. Pero de eso a que tú me digas, y por eso no estoy tan de acuerdo con muchos naturalistas, pero bueno, eso es otro debate. De eso a que tú me digas que el Estado posee el poder legítimo de la coacción, la probabilidad de este poder, y por ello tenemos que someternos todos, bueno, pero ¿a través de qué? ¿O gracias a quién? Y entonces me vas a decir, ah, no, es que existía un estado de guerra de todos contra todos. Ah, no, párame tantito el tren ahí, porque es la nota al pie de página que quiero dejar este día. Tal vez las personas que hoy nos pudieron escuchar, olvides de todo lo que dije, no fue más que una suma de elocuencias mías. Pero esto que les voy a decir, quédenselo muy grabado, y si usted lo decía, no lo vuelva a repetir, porque es un conocimiento falaz. Todo el mundo le asocia la idea del Homo homini lupus, del hombre que se come al hombre, a Hobbes en el Leviatán, ¿no? En el Leviatán de Hobbes. Pero la idea de Hobbes es incierta, porque ni siquiera lo dijo en el Leviatán. En todo caso, este conocimiento está escrito en The Shield y él lo recupera de otra persona que hacía teatro, ¿no? De Plauto. Y esta noción del de Homo homini lupus está en la obra de teatro Asinaria, ¿no? Entonces, las personas, me da mucha risa porque, sobre todo politólogos que quieren ganar debates, empiezan a decir estas cosas de ideas como, no, el hombre es malo por naturaleza y entonces debe crearse el Estado para que el Estado lo someta y a través del imperio de la ley, ¿no? Quienes son muy kelsenianos, a través del imperio de la ley se haga cumplir esta razón de la libertad. A ver, pero ¿cómo puede nacer la libertad? Pues del primer producto de la violencia, que fue la coacción del individuo, ¿no? De la subyugación del individuo para crear un Estado, una ciudad o una sociedad. Entonces, cuando las personas van tomando conciencia de esto,
La pregunta inmediata es, oye Manuel, ¿y cómo le hacemos? Si ya vivimos en sociedad y a través del Estado estamos subyugados. Ah, bueno, pues a través de la práctica diaria de la propia libertad. ¿Y cómo practicas la propia libertad? Expresándote, cuestionándote, dudando. Y con eso recupero y termino, ahora sí, porque ya parece esto más que un monólogo, bueno, en fin, termino con ello. Lo que tenemos que hacer nosotros es irnos a los clásicos. Por eso mi insistencia de regresar a los clásicos. ¿Qué nos decían los antiguos? Dudar de todo a través de la mayéutica socrática, dudar de todo, preguntarse por todo. ¿Por qué sucede esto y no lo otro? ¿Por qué pasan estas consideraciones y no otras? ¿Por qué vivimos así y no de tal forma? Todas esas preguntas que van a conllevar posteriormente a una búsqueda de la verdad, y para buscar la verdad se necesita un conocimiento crítico, no axiomático del todo, ¿eh? Ojo, a mí me gustan los axiomas, porque los axiomas fundamentan gran parte de la disciplina científica. Sin axiomas no se podría fundamentar la ciencia. Pero debemos pasar del axioma al argumento y del argumento a la validez del mismo. Ese es el proceso crítico en el que nos encontramos hoy. En cada uno de nuestros eventos lo que queremos pasar es del axioma al argumento y del argumento a la validez del mismo. Si no hay validez de todo lo demás, entonces se pierde la sustancia, se pierde la noción y la razón de ser. Porque aquella cosa de que existe un contrato, un convenio, un pacto, y que de aquí para el real ya vamos a crear sociedades, bueno, como diría un amigo mío, pues a mí que me muestren el contrato, no a mí que me muestren el convenio. No existe tal cosa. Son ideas filosóficas que, ojo, tampoco reculemos tanto de ellas, porque en cierto siglo le ayudaron a la humanidad a entender un poco del proceso social. Hoy por hoy, esas ideas, ojo que ya no axiomas, esas ideas han sido superadas por otras. Entonces, hay que ir cambiando el discurso, y con ello termino, lo que nosotros fomentamos es cambiar el discurso, ya no seguir insistiendo en que la humanidad es mala y como es, a ver, no, no, no. ¿A ti quién te dijo que la humanidad es mala? Es que lo dijo Hobbes en el Leviatán, falacia, porque ni siquiera lo dijo él, lo dijo Plauto, pero bueno, no importando quién lo dijo, ¿cómo me demuestras eso? ¿No? Y ojo, cuidado también, porque mañosamente han habido y habrán, mañosamente habrán y seguirán habiendo científicos naturales que, arropados por la ciencia social, a través de una suerte de investigaciones clínicas, nos quieran venir a evidenciar que sí existe una maldad inherente al hombre, a la humanidad, ¿no? Y esto es caótico porque, pues como lo dijo un científico natural, le creemos de entrada. Pues no, no tampoco. Porque si creemos eso, pues bueno, todas las ideas de Gustave Le Bon tendrían hoy un significado totalizante. Y Gustave Le Bon se equivocó en demasiadas cosas, si no es que en casi todas, ¿no? El problema es que se le ha ungido en grandes vítores, que entonces lo que dijo Gustave Le Bon es correcto. Pero si creemos eso, pues Gustave Le Bon defendió incluso la casta y la racialidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con lo que uno lee. No estoy censurando a Gustave Le Bon, puedo poner otros muchos ejemplos de científicos naturales que a través del fundamento de la ciencia quieren decir que sí existe algo como la maldad inherente al humano. Yo no me iría tan por esas categorías. Yo creo que hay que elegir categorías mucho más objetivas, más críticas, pero no por ello dejan de ser duras las verdades, ¿no? Las verdades, doquiera que uno vaya, son crueles, pero ¿quién dijo que no fue así? Bueno, ¿por qué no nos cuentas idealmente cuál sería tu objetivo con tus proyectos? ¿Cuál sería, no sé, algún tipo de proyecto culminante al cual quisieras llevar con tus esfuerzos? Me vas a disculpar, Marcelo, por todo lo que ya me aventé. Yo sé que no estábamos hablando de esto, pero es importante que la gente lo sepa, porque, y lo propongo en la tesis que estoy haciendo para el título de politólogo, si realmente queremos entender la libertad tal y como queremos,
debemos cuantificarla, debemos de pasar de lo que creemos que es la libertad, de lo que han dicho los grandes liberales, libertarios, libertarianos, como lo quieras decir, y pasar a cuantificar la libertad, porque si no, seguiremos teniendo una libertad en mero concepto, en mera abstracción, y el problema de las abstracciones es que no son tangibles, y al no ser tangibles no las podemos sujetar, no las podemos asir. Creo yo que la libertad, si bien por supuesto es producto, ya reitero, no sé si de la razón o de qué, sí es producto base de la conciencia del ser. Es decir, reitero, no sé si la libertad es previa a la razón, pero lo que sí sé es que cuando cada individuo toma razón de su propia libertad, no la quiere dejar ir. Cuando conlleva ello, lo que yo propongo es, y con ello la misión o la visión de un servidor, más que adoctrinar, más que querer forzar la discusión hacia lo que yo creo, más bien propongo las ideas y que las personas creen en sí una duda, una pregunta o tal vez, ¿por qué no?, una aberración. Te voy a decir por qué. Cuando a nosotros se nos enseña algo, tú tienes varias opciones, pero dos principales. Querer asimilar ese conocimiento y obtenerlo y quedártelo, o simplemente desecharlo. Cualquiera de las dos consideraciones que usted acepte le va a traer repercusiones a su vida. Por ejemplo, si nosotros repudiamos a Pitágoras y no queremos aprendernos el teorema que lleva su nombre de h es igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, ¿no?, ya haciendo el despeje, bueno, puede que a usted no le sirva el teorema de Pitágoras y viva toda su vida feliz, ¿no? Desechó ese conocimiento y no pasa nada. ¿Puede ser descartable ese conocimiento? Pues tal vez el carnicero, no siendo despectivo con ningún oficio, ni mucho menos, es un ejemplo burdo, tal vez el carnicero pues, no le va a importar el teorema de Pitágoras, pero al carnicero sí que le va a importar, sí que le va a importar. Uno, que el ingeniero que hace el puente sepa mínimo el teorema de Pitágoras, pero deja tú eso, porque puede que incluso el carnicero no utilice nunca ese puente. Bueno, ¿sabes qué sí le va a importar al carnicero? Tener la libertad de decidir si ese día va a abrir la carnicería o no la va a abrir. Eso es lo que le va a importar al carnicero. Si un día llega una ocurrencia de algún partido político, de algún gobernante y dice, hoy las carnicerías no van a abrir, pues él no va a tener la libertad de decidir si abrir o no, porque en ese momento que no cumpla la ley, van a llegar los policías con la Constitución, ¿no? Y le van a golpear y le van a someter. Eso sí que le va a importar. Y también lo que le va a importar es saber de las partes del animal dónde poder cortar para sacar tal pedazo de carne, dónde está la coyuntura del hueso para separarlo de tal. Eso le va a importar. Entonces, yo sé que es un ejemplo muy sin chiste, muy vacuo, muy niño, muy insignificante, pero tiene una razón de ser. No a todos nos importan las mismas cosas. Incluso ahora dije el teorema de Pitágoras tal vez por ser el único que me aprendí, pero lo que sí sé es que a mí me va a importar que el carnicero abra mañana, que el ingeniero sepa Pitágoras y que cada uno de los que vivimos en esto llamado sociedad sepa hacer lo que mejor quiera hacer y tenga la libertad de hacerlo. Eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa si el carnicero quiere o no aprender Pitágoras, es lo de menos. A mí me interesa que el carnicero quiera abrir la carnicería, pueda abrir la carnicería y lo haga, sin que nadie lo moleste y sin que nadie lo vitupere y sin que nadie lo subyugue para que no lo haga. El problema de nuestra sociedad es que estamos acostumbrados a que la libertad es algo que nos pertenece. Porque sí, hoy estamos bajo una pasarela de derechos humanos en donde se nos da por hecho que somos libres y que tenemos el derecho a la vida y que tenemos el derecho, ok, pero ¿qué pasaría
si de repente una suma de malas decisiones en vida democrática conlleva a elegir a alguien que utiliza el poder estatal de forma despótica y de repente dice, se acabó Pitágoras, quémense todos los libros que tengan a Pitágoras, ciérrense las carnicerías? ¿Qué pasaría? No nos gustaría, ¿no? Primeramente, no tendríamos la libertad de aprender cosas como Pitágoras. Y segundo, alguien como un carnicero no podría abrir su carnicería. Para muchos sería insignificante, pero así se van quitando las libertades a pequeñas porciones. Cuando la gente piensa en la esclavitud, pues bueno, nadie a quien yo le dijera de la noche a la mañana nos van a volver esclavos me lo creería. Por supuesto que no, porque van a decir, no, Manuel, estás loco, ¿cómo crees? Si todos somos libres, vivimos en una democracia. Bueno, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué si no? Te digo que de a poco te van quitando libertad. Libertad de decidir, libertad de hacer. Y lo más importante, y con ello me quedo, libertad de querer hacer, pero sobre todo libertad de ser. Cuando te quitan la libertad de ser, te han quitado todo. Eres un desposeído. ¿Por qué? Porque cuando te quitan incluso la propia voluntad de ser, se te ha quitado todo. La libertad más íntima, la libertad del pensamiento, es la que tenemos. Y cuando te la quitan, cuando te hacen parte de toda una masa amorfa y esas cosas, pues bueno, hemos perdido la batalla. Entonces, yo creo que la libertad más importante que hay que propiciar, que hay que regar para que se siga nutriendo, es la de la razón, la de la crítica, la de la propuesta, la que surge de acá. Y estoy de acuerdo con una tesis muy interesante, por cierto, de cuál pensaría usted que es el primer objeto que tiene el individuo, la primer propiedad, para decirlo más puntual. Y bueno, sobre esto se ha teorizado mucho, pero hay un autor que me parece que tiene un ensayo bastante digno para mencionar, Hobbes. Hobbes plantea muy bien que la primer propiedad es el pensamiento, es la idea. Si hubiesen leído a Hobbes en sus inicios, y tal vez no siendo Hobbes lo que ahora es, lo hubieran tomado de a loco, porque todos nosotros traíamos un paradigma de lo tangible, ¿no? De aquello que puedo poseer de manera material, de manera inmediata, ¿no? Y la humanidad siempre lo ha pensado así, no por nada el oro, un elemento de la tabla periódica AU, se ha convertido en un bien con un poder, ¿no? Muy impresionante, pudiendo haber sido, no sé, otro elemento, por ejemplo. Pero nosotros en ese momento hubiésemos considerado a Job como pues un vulgar, ¿no? Que estaba muy adelantado a su época tal vez, pero no lo hubiéramos considerado en ese momento. ¿Por qué? Porque estábamos muy expectorados a la idea de la tangibilidad. Pero es muy cierta, la primer propiedad que el individuo tiene no es siquiera su vida. Eso creo que primero hay que tomar razón de lo que significa tener vida. Yo creo que la primer propiedad, y ahí estoy de acuerdo con Job, aunque pudiera no criticarle, porque quién soy yo para criticarle, pero pudiera aportar algunas otras consideraciones, sí es la idea de el pensamiento. El pensamiento es la primer propiedad intangible que el individuo tiene. Y usted me va a decir, no, es que estás loco. Hoy por hoy, uno de los activos más importantes a nivel internacional y que se vende y se comercializa no siendo tangible es el software. Y el software no es tangible, no es tangible. Lo que vende Microsoft con respecto a lo que vende IBM es distinto. IBM vende el hardware, lo que vemos, lo tangible, pero Microsoft fue más allá y este cabrón te vende lo no tangible, el software. Y así como ese ejemplo, hay muchos otros.
Hoy, por ejemplo, las patentes. Las patentes en principio, sí, claro, son tangibles porque están en un papel, se certifican y pasan por todo un proceso riguroso, sí. Pero la patente, en realidad, lo que vale de la patente es el conocimiento intangible, es la idea convertida en una patente que con esa patente conlleva a un proceso el que fuera. Termino con ello. Lo más importante que tiene usted que saber, si a usted, alguien, quien fuere, no importa qué, no importa cuándo, no importa cómo, le quiere quitar lo más importante que usted tiene, que es el pensamiento, aguas. Porque usted va a decir, ay, ¿qué me pueden quitar del pensamiento? Si creemos y sustentamos que el pensamiento es la primer propiedad del individuo, cuando a usted se le quiere vulnerar esta propiedad, se le ha vulnerado toda libertad. Y ante ello, no hay poder que haga un regreso a lo anterior. En todo caso, lo que vamos a obtener, pues son ya ni siquiera esclavos, peor que eso. Entonces yo me preocuparía por esas sociedades en donde, pues vaya, tampoco estoy con temas conspiranoicos, ni mucho menos, pero sí con esas sociedades que de alguna forma, por ahí curiosa, a la gente le quieren moldear el pensamiento con respecto a ciertas cosas. Eso es preocupante. Perfecto. Bueno, eso da finalizada nuestro podcast de hoy. No sé si quieras despedirte, decir algo al final. Pues primero que nada, querido Marcelo, agradecerte el espacio, agradecer a la gente que nos pudo estar escuchando. Espero no haber sido demasiado caótico, ustedes me disculparán. El problema que yo tengo es que me encanta la digresión, ¿no? Ando por una cosa y luego me voy a otra, pero no es por falta de atención, creo yo que se ha convertido en una forma de ser de mi persona y quedo para eso, para seguir la conversación en algún otro espacio de manera más puntual, con temas todavía mucho más específicos. Lo que yo quise hacer es llamar a las personas y tratar de decirles, existe esto, ahora les toca a ustedes pensarlo, reflexionarlo. Yo estoy abierto a través de todas mis redes sociales para que por allá sigamos la conversación de una forma política, en donde sepamos dirimir los conflictos si es que existen, y si no, sumar, ¿no? Crear alianzas, sumar esfuerzos. En el último de los casos, estoy de acuerdo con el maestro Kant, eh, la suma de las buenas voluntades será lo que en realidad transforme a las sociedades, diría el maestro Kant. Entonces, estoy dispuesto a la suma de las voluntades, suyas, las tuyas, Marcelo, y las nuestras desde acá, para cambiar en verdad a esta sociedad. Me despido no sin antes volverte a agradecer, quedo de ustedes y hasta una próxima ocasión. Excelente, excelente. Cualquier cosa, estamos aquí para servirles y muchas gracias a la audiencia. Nos vemos en nuestra próxima transmisión y como cada podcast le recuerdo, si usted está viendo esto, usted es parte de la resistencia.